Mi mamá gastó miles de dólares de mi herencia en la boda de mi hermana sin decírmelo, así que congelé la cuenta y detuve sus planes. Estoy pasando por un problema extraño en la vida, en realidad, no es un problema, estoy en un dilema. Mi mamá y mi hermana me han estado usando durante años y ahora han cruzado todos los límites de la explotación. Quiero cortar relaciones con ellas, pero eso significaría empujarlas a la pobreza, lo que me parece cruel. Pero también estoy harta de ceder a sus demandas. Tengo 38 años, soy mujer, casada con 2 hijos, y vivo en Ohio desde hace 6 años después de mi boda. Originalmente soy de Houston. Mi infancia fue problemática debido al divorcio de mis padres y a que mi papá nos abandonó, acusando a mamá de infidelidad. Hasta la fecha sigue siendo discutible si fue solo una acusación o si fue verdad, porque mamá nunca se volvió a casar. Yo tenía 10 años y mi hermana 5 cuando mis padres se separaron. Se dice que mi padre sospechaba que mi hermana no era su hija, lo que llevó al divorcio. Como pensión alimenticia, dejó que mamá se quedara con la casa en la que vivíamos y él se mudó. Mi padre pagó por mi educación, pero no por la de mi hermana, no dio dinero para la manutención de ella y no sé por qué mamá nunca lo impugnó. Supongo que esa es la razón por la que todos creyeron en la acusación de papá de que mi hermana no era su hija. Papá no estuvo en contacto con nosotros durante la mayor parte de mi infancia, ocasionalmente aparecía en mi escuela para pagar la matrícula y traía algunos regalos para mí, pero cuando entré a la preparatoria, lo contacté y desde entonces siempre ha sido parte de mi vida, incluso asistió a mi boda a pesar de mucha resistencia por parte de mi mamá. Con los años, me uní más a mi papá que a mi mamá, incluso visitó Ohio 2 veces después de que me establecí aquí, pero esto no duró mucho, fue diagnosticado con una enfermedad terminal y lo perdimos el año pasado. A mamá no le gustaba mi cercanía con mi papá y se volvió fría hacia mí. Para agregar a su furia, papá me nombró su heredera, se casó muchos años después de su divorcio de mamá, pero no tuvo hijos en su segundo matrimonio. Solía decir que solo tenía una hija y esa era yo. No hace falta decir que a mamá y a mi hermana no les gustaba que papá me amara y que yo heredara su fondo fiduciario de $400,000. No se trataba solo de esta herencia, durante toda la infancia, papá pagó por mi educación, así que terminé estudiando en una mejor escuela, fui a una mejor universidad que mi hermana y, en general, llevé una vida mejor gracias al dinero de la manutención infantil. Verás, tenía 10 años cuando se divorciaron y para ese momento el dinero de la manutención infantil y mi educación ya había comenzado a llegar, yo tenía 12 años, así que mi madre tenía poco control sobre él. Las tasas educativas iban directamente a la escuela y a la universidad respectivamente del dinero de la manutención infantil. Mamá sí gastó una parte en mi hermana y en otras cosas del hogar. Como no era una niña tonta, mi mamá me mantenía feliz para que no me quejara de ello a nadie. Así que no diré que mi mamá y mi hermana fueron malvadas conmigo mientras crecía, pero definitivamente no les gustaba. Y ambas estaban bastante unidas mientras yo solo existía allí. Además, era inteligente, no solo académicamente, sino astuta como niña, no era alguien que pudiera ser tratada como un felpudo o pisoteada. Creo que esa también era la razón por la que mamá nunca pudo maltratarme. Mi problema actual es que esos $400,000 que papá me dejó. Desde que mi mamá y mi hermana se enteraron de esto, han estado detrás de mí para pedirme dinero prestado para una cosa u otra. En realidad, si lo ves, no es la primera vez que se acercan a mí financieramente. Desde que empecé a trabajar, las he ayudado, a medida que crecía mi ingreso, también lo hacían sus necesidades. No les debo nada, pero la única razón por la que las ayudo es porque son familia y no ganan tanto dinero. Mamá trabaja como cajera en un supermercado y mi hermana está en ventas en una boutique. Juntas no ganan ni la mitad de lo que yo gano, así que me siento obligada a ayudarlas. Quizás no estemos tan emocionalmente unidas, pero nunca han sido malvadas ni crueles conmigo. Espero que todos me entiendan y no esté confundiendo a todos con mis sentimientos. Hace un par de meses, mamá me llamó para decir que quería renovar nuestra casa. Las paredes, los techos y el piso se han dañado con los años. Desde que papá se mudó, la casa nunca ha sido pintada y el cableado nunca ha sido reparado. Los techos y las paredes se están desmoronando desde las esquinas. Nunca tuvimos suficiente dinero para mantener la casa. Ella dijo que se estaba volviendo difícil para ellas vivir en esa casa durante tormentas o lluvias, se sentía como si la casa fuera a desmoronarse. Dijo que había visitado el banco para pedir un préstamo, pero la tasa de interés era demasiado alta para soportar. Entendía a qué se refería, quería el dinero de mí para renovar la casa. Fue una conversación incómoda porque sabía lo que quería, pero ninguna de las dos habló directamente de ello.
Después de esa conversación, empecé a ignorar sus llamadas. Ella no me llama mucho, nunca es más de una llamada mensual, pero esta vez me llamó al menos 3 o 4 veces el mes pasado. Finalmente, cuando respondí su llamada, dijo que era peligroso vivir en esa casa porque se estaba cayendo a pedazos con el mal tiempo. Esta vez fue directa y me pidió el dinero, prometió devolverlo en cuotas. Le pregunté cuánto dinero esperaba, dijo que $100,000. Perdí la cabeza, dije que no tenía tanto dinero para prestar. Insinuó el dinero de la herencia. Me enfurecí, pero no me involucré en más conversaciones sobre el dinero del fondo fiduciario. Dije que $50,000 era lo máximo que podía prestar. Ella estuvo de acuerdo. Más tarde me di cuenta de que fui demasiado impulsiva al bajar la guardia y ofrecer $50,000. Podría haberlo ignorado, pero ahora que se lo había dicho, tenía que prestarle el dinero. No tenía muy buen presentimiento sobre prestar una cantidad tan grande de dinero. Mi esposo sugirió que prestara el dinero en cuotas y monitoreara el progreso de la casa antes de dar las siguientes cuotas. Le dije a mi mamá que enviaría $50,000 en cuotas. Tenía una cuenta inactiva en Houston, así que la activé, transferí $110,000 a esa cuenta y le di acceso a esa cuenta a mamá. Preguntó por qué no transferí el dinero directamente a su cuenta. Le di una excusa tonta para eso, en realidad, fue idea de mi esposo. Veremos cuánto funciona esto. Espero que devuelva el dinero, aunque no soy muy optimista, pero veamos. Actualización 1. Realmente no puedo precisar cómo mi mamá y mi hermana intentaron engañarme por dinero fácil. Han pasado 2 meses desde que empecé a prestar el dinero a mi mamá para la renovación de la casa. He dado $20,000. Hasta ahora y no voy a dar ni un centavo más después de esto. Sabía que eran amables conmigo solo por mi dinero, pero no imaginé que mentirían tan severamente para sacar dinero de mi bolsillo. Si hubieran sido sinceras conmigo, esto no me habría dolido tanto. Últimamente supe que mi hermana se va a casar, no por mi familia, sino por una de mis amigas de la escuela. El esposo de mi amiga de la escuela es un planificador de bodas y mi hermana ha estado en contacto con su agencia para planear su gran boda, sí, así es como llaman a la boda. Creo que mi hermana no sabía que soy amiga de ellos. Por supuesto, una boda de $50,000 no es nada menos que grandiosa. Duele saber de la boda de tu hermana por otros, olvídate de la invitación, ni siquiera me informaron sobre ella. Pensé que era una boda íntima y cercana con menos personas, pero mi amiga me dijo que la lista de invitados era de alrededor de 100. Fue desgarrador que ni siquiera pudiera estar en ese 100%. Sentirme triste por eso era una cosa, pero me molestaba más el dinero. ¿De dónde sacó el dinero para organizar una boda tan lujosa? Uno de los mejores lugares de la ciudad con comida y bebidas ilimitadas, decoraciones de primera y flores. Revisé la cuenta bancaria donde estaba enviando el dinero a mi mamá para su supuesto trabajo de renovación. La cuenta bancaria estaba vacía. Llamé a mamá para preguntar si el trabajo de renovación había comenzado. Dijo que sí, había contratado a la empresa de renovación, pero el trabajo aún no había comenzado. No pude soportar sus mentiras. Hasta entonces, no sabía con certeza si realmente estaban usando mi dinero para su boda, pero me disgustaba pensar que estaban gastando tanto en su boda mientras tomaban dinero de mí para la renovación de la casa. Por un momento, quise volar a Houston y verificar por mí misma qué estaba pasando, pero me di cuenta de que no valía la pena. Llamé a mi tía, la hermana de mi padre, que vive a pocas cuadras de la casa de mi mamá. Le pregunté si sabía de la boda de mi hermana. Dijo que sí, pero ella tampoco fue invitada. Mamá no es afectuosa con el lado de la familia de mi padre, así que esto es comprensible. Dijo que la boda de mi hermana se había convertido en el tema de conversación del vecindario. Quiero decir, hasta hace unos años, su casa se estaba desmoronando en polvo sin mantenimiento, ambos trabajaban duro para poner comida sobre la mesa y ahora tienen una casa nueva y reluciente y una gran boda. Me sentí mareada y desorientada al escuchar esto. Mamá dijo que la casa aún debía ser reparada, pero mi tía dijo que brillaba con pintura nueva. Luego me di cuenta de que hace unos 6 meses, mamá me pidió $20,000 para su trasplante de rodilla. Llamé a mi mamá pidiéndole los detalles de dónde se había hecho el trasplante de rodilla. Mentí diciendo que una de mis amigas necesitaba los detalles de ortopedia para la cirugía de rodilla de su padre. Tartamudeó en busca de palabras y dijo que no recordaba el nombre. Le pedí detalles del hospital o clínica, pero le costó decir algo, estaba desprevenida. Solo fingió tener un problema de red y colgó. Cuando la llamé de nuevo, su teléfono estuvo apagado por un tiempo y luego no respondió. Le envié un mensaje de texto,
pero también quedó sin leer durante muchos días. Entendí que estaba mintiendo. El dinero que le di para el trasplante fue usado para la renovación de la casa y el dinero que está tomando para la renovación en realidad está yendo hacia la boda de cuento de hadas de mi hermana. Mi tía también me dijo que el compromiso de mi hermana se organizó en el césped delantero de mi casa y decoraron la casa con vino desbordante. Sentí que estaba viviendo en una cueva porque no tenía idea de que estaban viviendo un estilo de vida tan lujoso mientras fingían ser pobres frente a mí para sacarme dinero del bolsillo. Así que lo siguiente que hice fue ignorarlas. Dejé de poner dinero en esa cuenta. Cuando mi mamá me llamó, no respondí. No respondí a sus mensajes de texto. Mi hermana, que nunca me había llamado en todos estos años, me llamó, pero tampoco respondía a ella. Ya estoy harta de ellas y ahora no voy a entretener ninguna de sus mentiras ni manipulaciones. No importa que yo gane más que ellas o que mi padre me haya dejado una herencia y no les haya dado nada a ellas, eso no significa que puedan chuparme la sangre y usarme con sus falsas tácticas. Me he comprometido a arruinar el gran día de la princesa de mamá. Actualización 2. Tenía tanta razón sobre mi mamá cuando no respondía a ninguno de sus intentos de contacto. Mamá llamó a mi esposo, te digo que mi esposo es un aguafiestas. Le dije que no atendiera ninguna de sus llamadas ni mensajes de texto, pero aún así, cuando mi mamá lo llamó, él respondió. Ella comenzó a llorar y dijo que yo las había ignorado. Necesitaban el dinero para el trabajo de renovación y el trabajo estaba a mitad de camino y yo había renunciado a mi promesa. Mi esposo soltó la verdad, sí, lo hizo. Me dieron ganas de golpearlo en la cabeza. Le dijo que yo sabía la verdad, que ella me había estado usando por dinero todo este tiempo y que el dinero en realidad estaba yendo a la boda de mi hermana, por eso las había cortado. Me molestó tanto esto porque quería hacerla sufrir por ponerme a través de este fraude, pero mi esposo arruinó todo. También le dijo que sabíamos que ella había mentido sobre el trasplante de rodilla y había usado ese dinero para las reparaciones de la casa. Después de esa llamada, mi mamá bombardeó mi teléfono con disculpas. Dijo que había sido un malentendido, había pedido prestada la cantidad a alguien para la reparación de la casa y ahora la estaba pagando con mi dinero. Otra historia absurda. Después de sus constantes llamadas y mensajes, le dije que estaba lista para hablar con ella solo si prometía decirme la verdad. Dijo que sí. La llamé y me contó toda la verdad. Dijo que mi hermana quería una boda grandiosa, pero no tenían dinero para lograrlo, así que decidieron pedirme el dinero. Fue idea de mi hermana tomar el dinero de mí usando la excusa de la renovación de la casa. Sabían que no había visitado Houston en muchos años y no estaba en contacto con nadie alrededor, así que no había forma de que yo supiera que la casa ya estaba renovada. Le pregunté por qué no dijeron la verdad y simplemente me pidieron dinero directamente para la boda. Dijo que mi hermana no quería eso, no quería pedirme un favor directamente. ¿Ves eso? Le dije que sabía que había reparado la casa con el dinero del trasplante de rodilla que di. Se quedó callada. Le dije que sabía toda la verdad, así que no tenía sentido ocultarla. Dijo que la casa se estaba desmoronando y que los suegros de mi hermana iban a visitar, así que tenían que repararla rápidamente, en el momento de la prisa. No pudieron encontrar una mejor excusa para obtener el dinero de mí, así que entró en pánico y me llamó diciendo que el doctor le había pedido un trasplante de rodilla urgente y transferí el dinero en cuestión de horas. Aunque me mantuve fuerte en la llamada, lloraba por dentro, como mi propia madre me estaba engañando para su propio beneficio. Entiendo que tienen problemas de dinero, pero eso no les da derecho a manipularme y extorsionarme usando emociones. Después de escuchar toda la verdad, colgué la llamada y lloré durante horas. No recuerdo la última vez que lloré tan fuerte, tal vez durante el fallecimiento de mi padre. Ese día extrañé tanto a mi papá, sentí que él era el único que realmente me amaba y se preocupaba por mí. Después de 2 días, recibí un correo de voz de mamá diciendo que ahora que sabes, ¿puedes enviar la cantidad restante para que podamos continuar con los preparativos de la boda? Me disgustó tanto que quise maldecirla si no fuera mi madre. ¿Cómo podía ser tan narcisista? No había remordimiento en su tono, todo lo que quería era dinero. No me pidieron que viniera a la boda, ni siquiera por cortesía. Ahora, con la verdad fuera, me sentí tan frustrada que bloqueé a ambas. También amenacé a mi esposo de no atender sus llamadas y si esta vez me desobedece, dormirá afuera en el porche en la fría noche. Hablo en serio sobre esto. Estoy en constante contacto con mi tía y me dijo que la boda es el próximo mes. No le conté los detalles sobre el dinero, pero sé con certeza que con cada día que pasa, mi mamá y mi hermana están luchando por armar la boda que deseaban. Bueno para ellas.
Actualización 3. Seguí recibiendo llamadas y correos de voz de mamá y mi hermana hasta el día de la boda, pidiéndome el dinero, pero me mantuve firme en mi posición y no cedí. En el día de la boda, el último correo de voz que mi mamá envió fue que se avergonzaba de mí, me desheredaba y que nunca debería llamarla mamá ni visitarla de nuevo. Me desanimó tanto escuchar eso que lloré desconsoladamente frente a mi esposo. Sé que la gente podría llamarme malvada y terca por arruinar la boda de mi hermana, mi mamá también me acusó de eso, llamándome arrogante y egocéntrica, pero ella nunca pensó en sus mentiras, me engañó todo este tiempo. Las ayudé porque me sentí obligada, las consideraba mi familia, pero para ellas no era nada más que una máquina de hacer dinero. El día de la boda también recibí una llamada de mi amiga, cuyo esposo era el planificador de la boda de mi hermana. Me dijo que la boda probablemente se cancelaría porque no estaban pagando el siguiente pago de los gastos de la boda. Le pregunté cuánto habían pagado, dijo $20,000. Dije que $20,000 es suficiente para organizar una boda decente. Dijo que sí, pero mi hermana había hecho el pedido de decoraciones de primera, comida y la ubicación, que por sí sola costaba alrededor de 20 Kelvin. Me preguntó si iba a asistir. Dije que no, tenía otro trabajo, así que no podía asistir. Mi amiga sabía que no estaba tan cerca de mi mamá y mi hermana. Para ser honesta, estaba deprimida por dentro porque yo era responsable de arruinar la boda de mi hermana. Por un momento pensé en transferir el monto restante a mi amiga y pedirle que continuara la boda según lo planeado, luego recordé el último correo de voz de mi madre donde me desheredaba. ¿Cuál es el punto de hacer tanto por ellas cuando al final te desheredan? Mis acciones pueden ser duras, pero fueron una reacción a sus desencadenantes maliciosos. Apagué mi teléfono y salí con mis hijos a pasar el día para distraerme. Al día siguiente, mi amiga me llamó de nuevo, estaba enojada con mi hermana porque la boda había dañado la reputación de su esposo en el mercado. En el día de la boda, mamá y mi hermana le rogaron a su esposo que organizara algo mínimo para la boda y prometieron pagar $10,000 más. De alguna manera, organizó comida y decoración decentes porque el dinero adelantado de 20K casi cubría el lugar en sí. Sin embargo, los invitados y la familia del novio criticaron duramente los arreglos de la boda y mi hermana culpó de todo al planificador de la boda. Les dijo a todos que el planificador había arruinado todo. Mi amiga dijo que su esposo estaba tan enfurecido que quería decirle a todos la verdad, pero mi mamá le rogó que no arruinara la vida de mi hermana. Él era un buen hombre, así que se quedó callado, asumió la culpa él mismo y dejó que la boda sucediera. Encima de eso, aún no han pagado los 10K prometidos. Me sentí tan avergonzada al escuchar esto sobre mi familia que simplemente me quedé callada y no dije nada. Mi amiga dijo que no me culpaba por nada, pero solo estaba compartiendo su frustración conmigo como amiga. Me sentí mal porque mi familia tuvo que pasar por tal vergüenza, pero también me avergonzaba la forma en que habían echado toda la culpa al planificador de bodas. Después de saber todo esto, mi esposo dijo que obtuvieron lo que se merecían y que yo no debería preocuparme demasiado por ellos, se lo buscaron ellos mismos porque intentaron impresionar a todos por medios falsos. Me alegra estar alejada de ellos y de sus trucos ahora. Siento que el desheredamiento de mi madre fue una bendición disfrazada, ya no tengo que lidiar con sus mentiras y tácticas falsas.